Damos gracias a Dios en este día domingo, amados hermanos, que primeramente el Señor en su misericordia nos permite el soplo de vida, nos permite la gracia de su amor para con nosotros, para con la iglesia, para con su pueblo, para el cuerpo de Cristo. El día de ayer salió una nueva noticia y esa noticia a nivel espiritual, a nivel apologético, a nivel, la apología es los eventos futuros, tiene mucho significado para el cuerpo de Cristo, para la iglesia, ya que recordemos que Israel viene a ser como el reloj del tiempo del advenimiento, del arrebatamiento de la iglesia. Y hoy vamos a estar meditando en un tema que tiene que ver con nuestra forma personal, cómo vemos los acontecimientos del mundo. ¿Por qué personal? Porque usted y yo deberemos de tomar decisiones en base a la palabra, en base a lo que observamos. Y se debe de manifestar realmente el anhelo, el deseo de poder estar en comunión con nuestro Dios, con nuestro Señor Todopoderoso. Se debe de manifestar el anhelo de estar en su presencia por la eternidad. Y el título para poder iniciar esta meditación, esta breve meditación, porque el tema escatológico es tan amplio. Estuve hace años ya en una exposición, y solamente era la exposición, no era la profundización de los temas escatológicos. Nos llevamos 8 horas solamente para exponer, solamente para presentar temas escatológicos de la palabra, conforme a lo que la Biblia dice y en base a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy vamos a ver de una forma, no los temas escatológicos, pero qué es lo que tenemos que estar haciendo nosotros como pueblo de Dios. Y el título es Atento a la señal. Y lo quiero llevar al pensamiento que veamos lo normal de las señales que nosotros nos encontramos en el día a día. Señales visuales, señales las cuales nos dirigen, nos orientan para tomar ciertas decisiones, señales viales, veámoslas así. Cuando vemos una señal vial, nos va guiando, nos va orientando, nos va previniendo. Por ejemplo, si yo voy en la carretera, voy buscando una señal vial que me diga el kilometraje, a cuántos kilómetros desde donde yo estoy está el siguiente pueblo, un ejemplo. Y esa señal me indica que ya estoy cerca o que estoy muy lejos. O, yo me acuerdo ahorita viendo a mi esposita, hicimos una salida y nos perdimos buscando el Cerro Verde. En lugar de cruzar ahí por el Congo, ¿verdad? Hacer ese desvío. Nos fuimos de largo y fuimos a dar hasta Santana. Mire qué importante poner atención a las señales. ¿Sabe por qué pasó eso? Porque se nos pasó una señal nada más. Se nos pasó una señal que nos indicaba, aquí es desvío Cerro Verde, y le dimos con todo recto. ¿Por qué menciono, por qué lo contextualizo? ¿Por qué vemos esto de las señales? Porque muchas veces estamos distraídos, así como nosotros estamos distraídos en la carretera. Y pasamos de largo esa señal tan importante que nos pudo ahorrar tiempo para llegar al Cerro Verde. Y mire qué importante es estar atento. A esto quiero que nosotros nos enfoquemos. La vida del cristiano debe de estar enfocada en la palabra de Dios para estar atentos a las señales y ver qué la palabra nos dice las señales. Por eso el título de esta reflexión,
muy, muy práctico. El título es Atento a la señal. ¿Y por qué no, pastor, por qué no le puso atento a las señales? Porque el cerebro entonces entra en un conformismo, porque ve una cantidad de eventos y no le toma importancia. Pero cuando nos concentramos en un punto, en un tema, el cerebro le pone importancia. Tenemos que ser nosotros también, organizarnos para poder tener éxito en el caminar con el Señor. No puedo levantarme en el día y decir, yo voy a hacer esto, esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y son diferentes temas que tiene que manejar. ¿Por qué no hace una calendarización, un organizar en los días? Yo voy a hacer el día lunes esto, el día martes voy a hacer esto, el día miércoles esto. ¿A qué me refiero? En la parte espiritual. Bueno, el día lunes voy a estudiar un tema. Está bien. Y también el día lunes voy a ayunar. Está bien. Y también el día lunes me voy a poner a orar, a interceder por las naciones. Es un buen propósito. Ve cómo voy cambiando mi actitud en base a lo que se va agregando. También voy a interceder por nuestro país. También voy a interceder por los médicos que están trabajando arduamente. Están dejando sus vidas, muchos, por salvar a muchos. Está bien, pero está mal, porque las cosas se deben de manejar de una forma equilibrada. A eso me refiero. Usted tiene en su corazón, Dios le ha puesto en su corazón diferentes puntos a desarrollar en la parte espiritual. Excelente, Dios se los ha puesto. Hoy organicémonos. Día lunes para orar por las misiones, día martes para interceder por el país, día miércoles para hacer ayuno y sucesivamente, ¿verdad? De una forma en la cual va a haber un fruto. Cuando hablamos de atento a la señal, tenemos que contextualizarlo en el pensamiento general de la palabra del arrebatamiento de la iglesia, ¿sí? Del día viernes hasta el presente hemos estado con una noticia, yo creo que usted también ya la vio por los diferentes medios, que Israel ha hecho un acuerdo de paz. Estados Unidos ayudó, intervino, obró para que Emiratos Árabes se sentara con Israel y consideraran y firmaran un acuerdo de paz. Óigame, le estamos diciendo árabes. Los árabes nunca han tenido la intención de compartir o de ponerse de acuerdo en algo. Nunca. Voy a la palabra y siempre ha habido unas circunstancias adversas, difíciles, entre ellos. Este es un acuerdo histórico, amados hermanos. Este es una señal que la iglesia no debe de pasar por alto. Ahora, es una de muchas que se han venido dando. Es una de muchas que hemos vivido. Otra señal es dentro de ese acuerdo de paz se va a reflejar que es algo muy justo y que va a costar, porque los palestinos, que también son árabes, y el palestino también tiene otra peculiaridad, son filisteos, descienden de los filisteos, los palestinos. Tenemos que ir bien en base a la palabra, amados hermanos, no en base a mi conocimiento corto. ¿Por qué la palabra? Porque la palabra nos da un conocimiento amplísimo, ¿sí? Los palestinos se han opuesto a este tratado, a esta firma. No están de acuerdo. Todos los países árabes y los palestinos se han opuesto.
han dicho que es una traición, que Emiratos Árabes son traidores. Muchos pueden ver que es algo correcto. Y muchos me pueden estar también criticando, pero mire, por fin la paz entre Israel y ¿cómo se llama? Cisjordania. Se van a detener ya las diferentes circunstancias de guerra, de dolor. Bueno, está bien que me critiquen, no se preocupe, pero la historia va a decir otra cosa. Otra señal que creo que le hemos pasado por inadvertido es la construcción del tercer templo. Y esto viene desde desde el 2018, 2019. Desde allá viene todo esto, de mucho más. No nació de ahorita la construcción del templo, del tercer templo. Pero otra señal inequívoca y dolorosa son los 800 millones de personas que alrededor del mundo tienen una crisis, están pasando hambre. Hay países, no los voy a mencionar, hay países que tienen números alarmantes de personas que están pasando hambre. Hambre de que no tienen ni siquiera sal para chupar y conciliar la necesidad de ingesta y saciar las energías, tener las energías suficientes. Pero es algo más alarmante de este grupo, de la hambre a nivel mundial. Y es que de este número de 800 millones de personas, 300 millones, el número de 300 millones pertenecen a niños, a personas no adultas, a jóvenes, a niños, a la infancia. Es alarmante. Y probablemente este dato de 800 millones de personas en hambruna la hemos tenido cauterizada nuestra conciencia. ¿Sí? Porque no viene de ahora, viene de muchos años atrás. África, Marruecos, para decir algo, Países Bajos. Estas señales, cuando el título se habla, atento a la señal, estas señales no han sido atendidas, no han sido puestas, no han sido buscadas. Porque vemos una iglesia en la cual está aparentemente a nivel mundial en un letargo de adormecimiento. Vamos a la palabra, a Mateo 24, capítulo 3, versículo 8. Miren lo que dice la palabra. Mateo 24, capítulo 3, versículo 8. Y dice: y estando él sentado, él es Jesús, y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos. Ahí viene una primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Dos preguntas en una. Ahora, cuando resolvamos la primera pregunta, porque eso ya sucedió. ¿Cuándo serán estas cosas? Y eso habla del capítulo 1, del capítulo 24 al versículo 1 al 2. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo, los discípulos estaban pero tan orgullosos de los monumentos arquitectónicos, de los edificios, que vienen y le presentan a Jesús y le dicen lo siguiente. Respondiendo, dice, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo Jesús les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y habla específicamente, recordemos, la destrucción del templo, ¿sí? Ahí en Jerusalén. Eso ya pasó. Ya resolvimos una pregunta y vamos a resolver la otra. Y dice la palabra: ¿y qué señales habrá de tu venida? Esa es otra pregunta.
de tu venida y del fin de siglo. Aparentemente es una pregunta, pero son dos preguntas ahí. Respondiendo Jesús les dice, mirad, que nadie os engañe. Esto es importante, amados hermanos. Cuando nosotros no miramos las señales correctamente en base al ojo óptico de la palabra del Espíritu Santo, vamos a ser engañados. Cuando nosotros íbamos en la carretera con mi esposita buscando el Cerro Verde, hace bastante tiempo atrás, nos engañamos, pensamos que estábamos cerca del Cerro Verde, que ya la siguiente señal esa era para desviarnos. ¿Y qué nos habla de esto? De estar muy atento a las señales. Pueden haber muchos distractores, amados hermanos, en diferentes etapas del día a día, que nos pueden servir de distracción. A mí yo veo una área muy importante que es la área eléctrica. Y la área eléctrica tiene un protocolo y tiene diferentes pautas para no tener ningún problema en la parte eléctrica. Cuando uno está trabajando con electricidad, uno puede trabajar con energía activa o sin energía activa. Cuando trabajamos con energía activa, deberemos de realizar un protocolo bien cerrado, parámetros de alto nivel de seguridad, a tal grado que si alguien me está hablando, de seguro yo lo voy a ignorar, porque solo yo sé que es importante que yo preste atención con mis ojos y con mi sentido a lo que estoy haciendo. Porque si me descuido, puedo mover algún elemento y puedo provocar un cortocircuito. Es algo muy básico. Pareciera muy básico, pero es muy complejo. ¿Sí? Porque en ese procedimiento está mi vida y está el bienestar del lugar que voy a intervenir eléctricamente. Entonces debo de estar bien involucrado. ¿Por qué lo menciono? Porque sé y comprendo claramente la responsabilidad que tengo en ese momento. Muchos me podrían decir que estén alrededor mío. ¡Ay, qué fácil eso! Lo ven fácil, pero no saben lo que estoy haciendo. Otros podrían decir, apúrese, lo necesito ya, me urge, pero no saben en qué momento me encuentro. O sea, ¿qué es lo que estoy haciendo? Asimismo, usted no le puede decir al médico, apúrese, doctor, deme la medicina ya, cuando el doctor ve que tiene y que hay necesidad de realizar diferentes pruebas, exámenes, para llegar a una conclusión. O sea, el médico necesita ver las señales, estar bien claro que necesita. La iglesia debe de tener esa percepción de que tiene la necesidad de estar viendo la palabra constantemente para poder ver claramente las señales. Y es que si no estamos inmersos en la palabra de Dios, como la palabra misma nos dice en Mateo 24:4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Vamos a ser engañados por diferentes vertientes de pensamientos de este mundo, diferentes estrategias de Satanás para que nosotros no podamos ver que el día del Señor está pronto. Es alarmante. Es alarmante cómo personajes internacionales están peleando porque sus lugares de congregación no están siendo llenados. ¿Sí? Cuando Jesús mismo se reunía en plazas, se reunía en las calles, se reunía en las casas, se reunía en el campo con las multitudes. Amados hermanos, son tiempos en los cuales nosotros tenemos que observarnos, óigalo bien, no observar al vecino, no observar a mi hermano, sino que observarnos a nosotros si estamos siendo guiados por la palabra de Dios. Cuando vamos a realizar alguna labor
y perdón que ponga mi ejemplo, porque no he elaborado otras partes. Yo observo qué es lo que llevo de equipo. Y si no tengo algo, tengo que ir al lugar donde está, a pesar que sea lejos, apropiarme de ese equipo y regresar para estar completos y responder a la necesidad. Asimismo, el cristiano deberá de observarse a sí mismo cuáles son los diferentes requerimientos que la palabra me exige. Oiga, no me lo pide, es una exigencia. ¿Por qué? Porque de por medio está mi vida espiritual. De por medio está la bendición de Dios para mi vida. De por medio está mi salvación. Amén. ¿Es complejo? Sí, es complejo. ¿Es difícil? Claro que es difícil. Sí, no es fácil andar en el camino del Señor. Es que es para valientes, hermano. Usted, sí, amada hermana, usted es valiente. Porque usted está en el correcto camino, que es hacia el Señor. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. 5, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso ha sucedido. Muchas personas se postulan y se presentan en el nombre de Cristo o usan el nombre de Cristo para tener cantidad de allegados. Y lo más difícil es que cuando hay un grupo altamente inmerso, grandísimo en masa, la tendencia es que ya las diferentes personas, óigalo bien, amado hermano, las diferentes personas que están en ese grupo altamente grande, ya no se empiezan a parecer a Cristo, sino que empiezan a parecerse a sus líderes. ¡Qué fracaso! ¡Qué fracaso hay! Cuando la palabra verdaderamente nos modela, nos muestra que hay una sola imagen a la cual nosotros debemos de anhelar. Hay solo un ejemplo que podemos seguir y es el ejemplo de Cristo, Jesús. Pues Él vino al mundo, Dios mismo vino al mundo y nos modeló cómo nosotros deberíamos de comportarnos en este mundo. Y más aún nos dio en su palabra cómo debemos de andar. Porque vendrán muchos en mi nombre y diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amado hermano, le hago una pregunta. ¿Usted está orando porque esta pandemia desaparezca? Hoy vamos a leer de nuevo ese versículo, el 6. Mateo 24:6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es, óigalo bien, porque es necesario. Esto es necesario, es que va a acontecer. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Pero aún no es el fin. Y cuando hablamos nosotros, amados hermanos, de ver, estar atento a la señal, es porque yo estoy muy concentrado. Ahí va una señal, esa es, mira, allá viene una, mira, esa es, vámonos. Miren lo que hace uno cuando va en carretera. Veo otra señal, tiene las características o tiene el nombre donde uno va. Mira, allá dice tal cosa. Y te despacio. ¿Cómo fue? O usted agarra avión con todo y la señal, ¿verdad que no, verdad? La velocidad con la que nos desplazamos, la disminuimos. Y vemos y decimos, y te despacio para no pasarnos esa señal. Ponemos atención a la señal. Y cuando ya estamos cerca, hasta paramos y decimos mutuamente y sentamos el grupo, mira, fíjate bien si esa es, vámonos. Encontramos el camino
hacia nuestro objetivo. Cuando hay eventos a nuestro alrededor, tenemos que verlos a través de la palabra. Pero tenemos que saber que ciertas cosas van a tener que suceder, ¿sí? Porque recordemos que Dios conoce el corazón del hombre. Y el corazón del hombre, cuando está lejos de Dios, hace atrocidades, hace injusticias, se aprovecha del más débil. Y aquí en el país lo hemos visto muchas veces, ¿sí? Se aprovecha del más débil. 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Cuando estaba sacando esta meditación me puse a hacer una estadística, a sacar datos, terremotos, hambre, pestes. Ya lo hemos vivido, pero no sé si usted se ha dado cuenta, amado hermano. Siempre se siguen manifestando todo lo que estamos leyendo en el mundo. Hoy, más de cerca, la peste, o sea, la pandemia, ¿sí? En nuestro país y alrededor del mundo, ¿sí? Pero el capítulo 8 ya nos previnió que todo lo que viene debe de acontecer, o sea, debe de suceder. Ya está ahí claro. O sea que usted y yo, amado hermano, no tenemos que tener temor de la oscuridad en la cual el mundo está inmerso. Nosotros tenemos que tener esperanza en el Rey de Gloria, en nuestro sol de justicia, amado hermano. Debemos de tener la claridad de la palabra alumbrándonos a nosotros. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. No solamente es para recitarlo, no solamente es para tenerlo ahí en la memoria, es para que verdaderamente tengamos el consuelo de la dirección y la claridad de cuáles son los tiempos que estamos viviendo, cuáles son las señales que se están manifestando, amado hermano. Tenemos que tener nosotros la conciencia clara. 8. Y todo esto será principio de dolores. Y principios de dolores lo habla específicamente sobre el procedimiento que la mujer tiene. Esos dolores que se manifiestan cuando viene a dar a luz. Primero, la fuente se revienta y empiezan las contracciones y vienen los dolores. Pero ese dolor no es un dolor estático. Ustedes, amadas hermanas, que han tenido la bendición de dar a luz, no me dejará mentir, pero iniciaron tal vez como un piquete y se fueron incrementando en un corto tiempo. Óigalo bien, un corto tiempo, ¿sí? Porque el parto pudo haber durado en diferentes cantidades de tiempo, entre 8 horas como entre 24 horas. O sea, ese tiempo, la mujer encinta dando a luz, estuvo experimentando esa alza de dolor. Y cada vez más el tiempo se dilataba, eran más intensos, más frecuentes. Hasta el momento que ese dolor es conciliado cuando la madre ve a su hijo, a su hija. Allí pareciera un momento en el cual solo está la madre y el hijo. Y el dolor desapareció. Cuando dice la palabra, y todo esto será principio de dolores.
dando referencia al versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre y diciendo yo soy el Cristo, y muchos vendrán. Y el 6, y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Es necesario que cuando la mujer esté en un proceso de dar a luz, es necesario que los dolores se manifiesten. ¿Sí? Pero vendrá el momento glorioso, vendrá el momento tan bello en el cual la madre puede contemplar a su hijo, a su bebé recién nacido, y lo ponen a la par de ella, o en su regazo. Y la mamá toma energías, y en ese momento hay un gozo, hay una alegría, hay una nueva vida. Eso es lo que la palabra hoy nos da como un mensaje profundo. Lo anterior verdaderamente va a acontecer, lo anterior verdaderamente se va a manifestar, no se va a detener, ¿sí? Debemos de orar correctamente, debemos de, óigame bien, orar, pero también debemos de obrar. Hay formas de prevenir el contagio, hay formas preventivas, hay un protocolo básico, ¿sí? La oración tiene que ir en dirección de que el Señor nos dé sensatez para no exponernos. Que el Señor nos provea para tener los elementos necesarios para prevenir. ¿Sí? Que el Señor también los procesos de que muchos hermanos han partido, que el Señor tenga misericordia y consuele a cada uno de ellos. Es difícil. Hay muchas cosas que no comprendemos, no entendemos, amados, pero no se preocupe, cuando estemos delante del Señor y le preguntamos todo eso. Mientras tanto, tenemos que aceptarlo. Job fue uno de los que mucho en la palabra llegó a la conclusión y dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y es que la magnitud del conocimiento de Dios nunca se va a comparar a nuestro conocimiento. Él es infinito, nosotros somos finitos, somos cortos. Amada iglesia, ¿ha visto usted alguna señal en el transcurrir de su vida? ¿Le ha puesto atención a esa señal? ¿Qué ha pasado cuando no le pone atención a esa señal? Hablo de las señales que ya se han manifestado y se están manifestando y se seguirán manifestando. ¿Sí? Cuando la palabra habla que el sol se cubrirá de tinieblas, habla de una guerra que va a ser tanto el humo de los incendios por las guerras, por las bombas, por todo eso, que el sol se verá como opacado. Pero eso de las perspectivas de nosotros que estamos en la tierra, porque la perspectiva de Dios va a ver todo en destrucción. No tenemos que sacar otras conclusiones que no están dentro de la palabra. Sí. Amados hermanos, es tiempo que nosotros pongamos atención a las señales. Es tiempo que nosotros nos sumerjamos cada día más en su palabra. No podemos de ninguna forma andar a la deriva. No podemos ser engañados por nosotros mismos, por nuestra propia negligencia. Ay, mañana voy a leer la Biblia. Uy. Mire, ahorita acabo, hace una hora más o menos. Nos levantamos y todo, temprano, dos horas más o menos, 6 y algo. Y mi papá se levantó. Y sabe, qué bello, qué ejemplo. Se levantó, se sentó a la orilla de la cama y empezó a darle gracias a Dios. Eso es algo que tenemos que hacer nosotros continuamente. Es necesario, es vital que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia de nuestro Señor. El anhelo de morar con nuestro Dios debe de estar palpitante en nuestro corazón, no debe de caer, debe de estar cada día más ferviente el amor de nuestro corazón por estar con nuestro Padre. Juan capítulo 14, versículo 2 nos dice, he aquí estaba delante de él un hombre, perdón, me pasé a Lucas, y es Juan.
Juan capítulo 14. Pero habla del hombre hidrópico, que es un hombre como cabeza con agua, así como los niños con la válvula de Puden, ¿verdad? Que tienen un cerebro grande porque hay demasiado líquido en el cerebro. Juan capítulo 14, versículo 2. Dice, vamos a leerlo desde el primer versículo. Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré a vosotros otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. El anhelo de Dios es estar con nosotros por la eternidad, ¿sí? Y nos anticipa que Él ya ha preparado lugar para usted, amado hermano, y para mí. Mire qué hermoso. Pero también nos exhorta, nos anima que no olvidemos. Y sabéis a dónde voy, dice. Jesús iba a la eternidad, iba al cielo con el Padre, a las moradas celestiales. Y sabéis también el camino. Dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, por la palabra de Él. Amada iglesia, son tiempos en los cuales nosotros debemos de vivir quieta y justamente para Dios. No son tiempos en los cuales nuestra mente tiene que andar revoloteando, teniendo diversidad de atrevimientos para vivir lejos de Dios. No podemos, amados hermanos, atrevernos a querer vivir a nuestras propias anchas. Ese Señor todavía no viene. Me recuerda a los tiempos de Noé. 120 años se predicó. Sí, fue una prédica, hermanos. Noé, que iba a venir un diluvio. Por causa del corazón del hombre que se había alejado de Dios. Por causa de blasfemar continuamente el nombre de Dios. Y sabe, una parte en la cual Dios lo viene a ser blasfemado por los gentiles, por el mundo, es cuando un cristiano peca. Y peca frente al mundo. Y peca en su propia necedad, en oculto. Es una tremenda ofensa. Es como que usted hiciera algo en presencia de un familiar y ese algo afectara al familiar. Es una gran ofensa. O hablara algo. Para reflexionar siempre en Mateo 26, siempre en Mateo, el Evangelio de Mateo, para ir terminando. Mateo 26, 41. Dice la palabra. Velad y orad. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Esta es una alerta para que no nos atengamos a nuestras propias fuerzas. Es necesario doblar rodillas, es necesario entrar en la presencia de Dios, es necesario ayunar, es necesario estar plenamente sumergido en su palabra. Pronto vamos a estar en el templo, amado hermano, y vamos a anunciar qué día vamos a llegar previo para arreglar. Pero mientras tanto nuestras vidas deben de estar rectas, arregladas. Y si no, es tiempo de iniciar la comunión que Dios quiere de cada uno de nosotros. Pero debemos de velar y orar. No se acueste sin orar, hermanos. No se levante sin darle gracias a Dios en oración. No ande en el día si no ora. Continuamente podemos orar las 24 horas. ¡Ay, qué aburrido, hermano! Un momento con esa expresión. Porque cuando oramos, tenemos una comunicación fluida con Dios
Todopoderoso. Terminamos con tener la perspectiva y el mensaje que nos dejaron las 5 mujeres prudentes y las 5 mujeres insensatas. Lo encontramos en Mateo capítulo 25. Yo les voy a dejar que lo lean todo, es del 1 al 13, pero yo solamente menciono lo siguiente. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotros, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotros. Hablando específicamente, cuando ustedes lean ahí, se contextualiza del aceite. Las imprudentes le pedían a las prudentes. Suena como aquella circunstancia de que la persona está en una necesidad o está pecando y dice, oren por mí. Sí, también yo con todo gusto oro y lo hago. Y es necesario interceder. Pero es más necesario que la persona que está en las circunstancias haga lo que debe de hacer, acercarse a Dios. Amados hermanos, la señal está dada y se van a seguir dando, amados hermanos. No podemos abrazar la idea de que esta pandemia en un abrir y cerrar de ojos se va a ir. Cuando leemos el Antiguo Testamento, cuando leemos el Nuevo Testamento, vemos que las circunstancias se manifestaron y se desarrollaron. Pero en todo ese proceso, la fidelidad de Dios ha estado con su pueblo, así como ha estado con usted y conmigo. Así como Dios se ha mostrado en gracia, en misericordia, en poder, en estas circunstancias tan difíciles de la pandemia, aún habiendo perdido seres queridos. No desfallezca, hermano. Es de seguir adelante y es de ver claramente en base a la palabra la señal que día a día se está manifestando. Debemos de tener claro que pronto nosotros escucharemos la voz de nuestro amado. Mientras tanto, firmes y adelante, pues nuestro Señor nos lleva en victoria. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Ruego que tu pueblo, Señor, que tu iglesia, Señor, esté ceñida a tu palabra. Ruego por cada familia, por cada vida, Señor. Que tu palabra les ilumine, Señor. Que tu palabra les instruya, que en los momentos difíciles de prueba, Señor, ellos puedan ser victoriosos, Señor, a través de obedecer tu palabra. Señor, ayúdanos a darte la honra y la gloria a ti, porque solamente tú te la mereces, Señor. Ayúdanos a caminar, Señor, en la luz de tu palabra, en rectitud de tus caminos, Señor, en el consejo fiel y verdadero del Espíritu Santo. Ayúdanos a tener un oído más agudo a la voz del Espíritu Santo, que es la voz de nuestro Dios, guiándonos, instruyéndonos, corrigiéndonos. Padre, te ruego que tú bendigas a tu iglesia, Señor, aquí en Campo Amor, Señor. Te ruego que tú bendigas a Campo Amor, Señor. Tú lo amas, por eso es que está allí tu iglesia, Señor, para ser puerta del cielo, Señor, para poder, Señor, recibir las bendiciones de lo alto, oh Dios. Padre, bendice a tu iglesia, Señor, plenitud de Cristo. Gracias porque ya pronto estaremos congregándonos, Señor, pero te ruego, Señor, que desde ya, Señor, derrames de tu unción fresca, derrames de tu Espíritu Santo en cada uno de tus hijos, de cada uno de los miembros, Señor, para que podamos ser de bendición a la comunidad en Campo Amor, Señor. Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad para cambiar y transformar corazones y cambiar, Señor, vidas, las vidas que son ya impactadas allí en Campo Amor, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Amada iglesia, que el Señor les bendiga.